como un horno, porque he aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. En aquel día que vendrá los abrazará, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no le dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis en mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Que Dios nos bendiga, hermano, a través de la palabra. Yo siempre digo, la palabra de Dios, si la dividimos en dos partes, siempre está la advertencia de Dios para nuestra vida y la palabra que Dios nos da para reconfortar nuestra vida, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y el día del Señor se está acercando, hermano. Nosotros sabemos que estos tiempos cada vez las cosas están peor, la gente cada vez con el corazón más duro a la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que el día del Señor se acerca, ¿no? Mire, esto lo escribió el profeta Malaquías, lo escribió aproximadamente 400 años antes de que naciera Jesús, ¿no? Y después se hizo el Nuevo Testamento. En ese tiempo de silencio, la palabra de Dios ya estaba escrita, de que todas las cosas estas que están pasando van a pasar, hermano, y nosotros tenemos que estar apercibidos de todas estas cosas que están pasando. A nosotros sabemos, hermano, que por la palabra de Dios nosotros no nos tiene que sorprender nada de las cosas que están pasando. Sabemos que esto no va de bien, sino va en peor. Pero nosotros, si estamos afirmados en el Señor, nosotros sabemos que nosotros vamos a encontrar salvación en el Señor, ¿no? Si nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor de la palabra que nosotros leemos, nosotros sabemos que cuando llegue ese día nosotros vamos a estar en la presencia del Señor y no vamos a tener que vivir nada de estas cosas que habla la palabra de Dios, ¿no? Que Dios tenga misericordia a nosotros. Dice, porque he aquí que viene el día ardiente como un horno, dice, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Qué tremenda la palabra del Señor, ¿no? Todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Nosotros sabemos, hermano, por la palabra de Dios que el Señor habla una y otra vez y nos habla y nos sigue hablando con su palabra. Así también habla al hombre impío, al hombre que hace maldad, también el Señor le habla, pero si nosotros endurecemos nuestro corazón a la palabra de Dios, la palabra no llega a nuestro corazón, hermano, y no puede haber un cambio en nuestra vida, hermano. Si nosotros no tenemos un cambio, nosotros no podemos tener a Jesucristo en nuestra vida, y si nosotros no tenemos a Jesucristo en nuestra vida, va a llegar un tiempo donde vamos a endurecer nuestros corazones. Y qué triste que va a ser nuestra vida, hermano, porque en un abrir y cerrar de ojos dice la palabra de Dios que va a venir por sus ovejas, por su siervo amado, ¿no? Y si nosotros nos quedamos acá, qué triste va a ser, hermano, que podamos estar firmes, que podamos seguir esta carrera como la siguió el apóstol Pablo hasta el último momento, ¿no, hermano? Cuando llegue esto, saber que estamos preparados para el Señor y que Él va a venir por nosotros, ¿no? Porque la palabra de Dios es así, hermano, y lo dice, que Él va a venir por nosotros y nosotros tenemos que tomarnos de esa promesa. Dice, en aquel día vendrá y los abrazará, así ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. El Señor va a destruir todo por completo, hermano. Ya no va a haber más maldad, ya no va a haber más gente mala, ya no va a haber más suicidio, ya no va a haber más nada de estas cosas tristes que nosotros tenemos que ver hoy en día, como la maldad del hombre está tomando dominio en esta tierra, que ciertamente no nos pertenece. Nosotros sabemos que todo lo creado es por el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que todo lo creado, eso nosotros somos estrados del pie del Señor. Nosotros estamos por debajo de todo, Él está encima de todo, ¿no? Qué tremenda que la palabra de Dios. Y dice en el segundo versículo, dice, más a vosotros los que teméis en mi nombre, los que tememos en el nombre del Señor, dice, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Qué tremenda que es la palabra del Señor, ¿no? Cuando llegue ese día nosotros sabemos que vamos a estar en la presencia de Dios y ya no vamos a tener más miedo, ya no va a haber nadie que nos lastime. Vamos a estar en la presencia de Dios, nos vamos a gozar con el Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos prepare a través de su palabra, hermano. Cuando llegue este tiempo, que nosotros estemos preparados, que nosotros podamos poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo,
en el Dios de nuestra salvación, como dice la palabra de Dios, ¿no? Y que podamos llegar a ese día y estar tranquilos de saber que el Señor Jesucristo hizo lo que tenía que hacer por nosotros, que se llevó todos nuestros pecados, todas nuestras cargas, todas nuestras iniquidades, se las llevó el Señor en esa cruz, en ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Hermanos, yo comparto esta palabra como apertura de esta reunión, que sea de bendición para su vida, hermano. No dejemos de leer la palabra de Dios, hermano. A mí a veces me cuesta, pero yo sé que hay muchas cosas lindas en la palabra de Dios. Hay mucha enseñanza, muchas cosas muy buenas. Y nosotros sabemos que leemos la palabra de Dios, pero hay cosas que por ahí no entendemos. Y es necesario que nosotros estemos en la iglesia porque Dios le va a alcanzar el conocimiento a cada uno de los hermanos que están en este lugar. Y ellos nos pueden enseñar y abrir un poco más ampliamente la palabra que nosotros. Amén. Así que hermanos, que Dios bendiga su vida a través de esta palabra. Señor. Y vamos a estar tomando peticiones de oración en esta tarde. Hermana Camila. Los saludo con la paz del Señor.